Ser Justos, con Diego Prádanos. Abogado palentino que fiel a su cita de cada miércoles está ya con nosotros. Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola Alberto, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de una peligrosísima combinación que es alcoholemia y conducción. Conduces, has bebido, te paran, te hacen un control y la ley estipula cuáles son los mínimos, los máximos y las penas a las que te enfrentas, ¿no, Diego? Efectivamente, y seguramente esto sea bastante conocido por todos tus oyentes. Llevamos toda la vida oyendo en noticias o incluso por el lenguaje de la calle que si das más de 0,25, normalmente yo creo que ese es el número que conocemos todos, si das más de 0,25 hemos cometido, y la gente suele decir, hemos cometido un delito. Bueno, eso es lo que creo que hoy debemos matizar. ¿Cuándo es un delito? ¿Cuándo es una infracción administrativa? ¿Quién es el responsable? ¿Cuánto nos puede salir en cuanto a dinero, a cárcel? Sí, sobre todo eso, porque estamos hablando de que la primera consecuencia puede ser la mínima, que te pongan una multa, pero conducir ebrio puede tener consecuencias sobre otros, sobre los demás ocupantes del vehículo y también sobre ti mismo. O sea que lo de menos en los casos que vamos a abordar hoy, y últimamente hemos tenido varios, casi es la multa que puedas pagar, porque hay casos en los que ni siquiera multa puedes pagar, acaban con el fallecimiento del conductor, de quienes van en tu vehículo o de otros. Hablamos de consecuencias con los otros ocupantes del vehículo. Primer término jurídico del que hemos oído hablar y que puede, nunca mejor dicho, concurrir en este caso, la concurrencia de culpas. ¿Eso qué es, Diego? La concurrencia de culpas se da en los casos en los que, producido un accidente con lesionados, se entiende que dicho resultado lesivo o las consecuencias de dicho accidente son responsabilidad no solamente, por ejemplo, del conductor del vehículo, sino también de la persona que haya resultado lesionada como consecuencia de dicho siniestro, que puede ser un peatón u otro vehículo. Por ejemplo, caso de atropellos, que tenemos por desgracia bastantes en nuestra ciudad. Siempre en el lenguaje popular decimos o ha sido culpa del coche o ha sido del peatón. ¿Puede ser 80-20, por ejemplo? Efectivamente, lo que no hay aquí no siempre hay blanco o negro. Tú acabas de decir, la gente suele decir o ha sido culpa del coche o ha sido culpa del peatón. Bueno, pero hay veces en las que la culpa se divide entre ambos, porque no cualquiera de ellos han tomado todas las precauciones exigibles. El coche a lo mejor ha hecho una serie de cosas bien, pero ha cometido alguna irregularidad. Quiero decir, un conductor puede ir perfectamente por su vía, señalizar una maniobra de giro, no haber ingerido ningún tipo de sustancia alcohólica, pero hacer ese giro quizá a una velocidad un poquito excesiva y en ese momento atropella a un peatón. Peatón que estaba cruzando por donde no debía. Pues no es tan sencillo como decir toda la culpa es de uno o de otro. Vamos a sopesar, vamos a baremar cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos. Y lo importante, lo trascendente, es que en función de esa imputación, normalmente porcentual, se hace por porcentajes, derivado de esa imputación porcentual, van a proceder también el pago de las indemnizaciones. Ejemplo sencillísimo. 1.000 euros de indemnización, eso es lo que me corresponde a mí como peatón atropellado. Se toma la norma en la mano, se cuantifican mis lesiones y a mí me corresponderían 1.000 euros. Pero el juez determina que yo he sido un 20% responsable de mi atropello. ¿Qué van a hacer? Disminuirme ese 20%. En vez de darme 1.000 euros, me darán 800 euros. Si el peatón, por desgracia, fallece, ¿esa indemnización al 100% o al 80% pasaría a sus herederos? Vamos a hilar esta pregunta pues con algunos programas que ya hemos tratado, Alberto, como son las herencias, que se hereda. Bueno, pues esto sería un derecho, un crédito, ¿vale? El fallecido tenía derecho a cobrar una indemnización que lamentablemente ya no va a poder cobrar, pero sí sus causahabientes. Dentro del patrimonio de la herencia se incluirá este derecho de crédito. Obviamente, si en el caso que estamos hablando se le hace la prueba de alcoholemia o de drogas al conductor y da positivo, esto cambia bastante todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero no de una manera automática, ¿de acuerdo? Obviamente va a haber más pruebas a favor de esa condena o de esa asunción exclusiva de responsabilidad por parte del conductor del vehículo.
porque ha cometido un ilícito penal, no lo podemos negar. Ya sea una infracción administrativa o un delito, ha cometido un ilícito. Y eso obviamente tiene una consecuencia directa en la imputación de responsabilidades, pero también en el pago de indemnizaciones y en los responsables, porque se abre un abanico de responsables, y esto es algo que es muy poco conocido por las personas, pero puede haber responsabilidad de personas que ni siquiera estaban en el momento del accidente ni en el lugar del accidente. En el caso de accidentes con vehículo, hay otra figura jurídica que aparece y que podemos desarrollar. Antes escuchábamos en el vídeo editorial a Beatriz, a nuestra compañera, hablar del dolo, ¿no? Accidente, por ejemplo, de alguien que tiene consecuencias en un tercero, le hacen el control al conductor y da positivo. Y ahí interviene, lo dicho, el dolo. ¿Qué es exactamente eso, Diego? Creo que una buena manera y sencilla de definir lo que es el dolo para tus oyentes es la típica expresión de decir, hacer algo adrede. El dolo o la actitud dolosa tiende a justificar la imposición de una condena por entender que el causante, por ejemplo, del accidente, asumía que podía darse esa circunstancia, que podía generar un siniestro. Es importante la figura del dolo a la hora de delimitar si una actuación ha sido adrede, buscada, o ha sido derivada de una mera imprudencia. No es lo mismo atropellar a una persona buscando ese atropello, porque estaríamos hablando de un delito de homicidio, e incluso a lo mejor hasta de un delito de asesinato. El asesinato es el homicidio con 2 o más agravantes. No es lo mismo atropellarle adrede. Hemos escuchado alguna ocasión en los famosos delitos de violencia de género que una persona ha atropellado a su pareja buscando queriendo la muerte. atropellarla, Claro, ¿no? No tiene eso absolutamente nada que ver Que hacerlo con el por hecho, accidente. una Nunca persona mejor dicho, que ¿no? comete una distracción y lamentablemente atropella a una persona con resultado de muerte. La primera de las situaciones que acabamos de definir sería un delito doloso, seguramente dentro de la figura del homicidio, mientras que el segundo puede ser un delito por imprudencia leve o grave. Las penas son radicalmente diferentes. Bueno, el objetivo de este programa siempre es pues daros argumentos que tienen que ver con lo jurídico que a lo mejor no conocíais. Pero sobre todo el de este es: no cojas el coche si has bebido algo, porque puede tener consecuencias muy importantes sobre tu futuro y el de los demás. En este caso, accidente, el conductor da positivo. ¿A qué consecuencias se enfrenta quien ha conducido habiendo bebido, ocasiona un accidente, aunque sea sin intención? Y lo dicho, la policía le hace el control y da positivo. Diego. Pues, en primer lugar, desde luego, apoyo absolutamente lo que acabas de decir en cuanto a la absoluta irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol. Y me voy a remitir a algunos de los casos que he vivido con carácter profesional. Hablamos de que, más allá de la producción de un siniestro con muerte, eso es absolutamente irreparable, pero vamos a centrarnos en la persona que un día pues coge el vehículo bajo los efectos del alcohol y pues causa un accidente o causa unos daños, ya pueden ser personales o materiales, o se carga unas señales o unos quitamiedos, que es bastante habitual, o se estrella contra una rotonda y se carga una estatua. Bueno, pues resulta que además del mal rato que vas a pasar, de la condena que vas a recibir, condenas que oscilarán de 1 a 4 años de retirada de carné, multas importantes, pero es que además, si causas daños personales o materiales, todo el dinero, todas esas indemnizaciones que tu seguro va a pagar, tu seguro las va a pagar de entrada porque la ley le obliga. Esto creo que es una regulación que hay que entender. Independientemente de que el conductor vaya o no vaya bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias estupefacientes, lo que no puede ocurrir es que la víctima, como consecuencia de esa mala actuación de quien genera el accidente, no cobre. Entonces, gracias a Dios, tenemos una buena regulación en España que establece que para cualquiera de esos casos el seguro siempre paga. La víctima siempre, al 100% de los casos va a resultar indemnizada. Eso sí, aquí viene lo gordo. Ha habido gente que se arruina. Hay gente que termina con toda su vida económica porque si tú matas a alguien en un accidente, la indemnización puede ser, pues hablamos de cantidades que normalmente son de 100.000 euros para arriba. Pero si tienes en ese accidente además otros daños materiales, una señal de tráfico, Alberto, cuesta 750 euros
estoy remitiéndome a uno de los casos, una señal de stop cuesta 750 euros. Y la tienes que pagar. Y la tienes que pagar. Una baliza del Parque Isabel II, de esos nocturnas de luz, vale 1.750 euros. Puede ser que generes daños por 450.000, más, pongamos, por 400.000 euros. Tu seguro lo paga, pero ay, amigo, es que como has cometido un delito, como ibas bajo los efectos del alcohol o drogas, el seguro, una vez que pague, va a entablar frente a ti lo que se llama la acción de repetición. Entonces te vas a ver sin carné, con una deuda que es como comprarte un pisazo, pero sin tenerlo, que vas a tener que pagar toda tu vida a lo mejor embargado, sin que te den un crédito. A todo eso nos exponemos por tomarnos unos cubatas. Y hay un ejemplo extremo, Diego, pero que también hay que saberle. Si tú haces eso, bebes, conduces, tienes un accidente y por desgracia falleces, esas consecuencias tú obviamente no las vas a pagar, pero se las puedes dejar también a tus herederos, ¿no? Lo que decías siempre, ¿no? Se hereda lo bueno y se hereda lo malo, en este caso también, ¿no? A tus herederos y además al propietario del vehículo, si resultara ser otra persona. Fíjate la situación, que pues un amigo tuyo o algún familiar tuyo es el dueño del vehículo y se encuentra con esto, con que tiene que responder de esos 400 y pico mil euros que acabamos de poner a modo de ejemplo. Esto, digo, hay que hacerlo, arruinas varias vidas. Hay que hacerlo siempre bien, pero aún extremar el cuidado si conduces el coche de otro, ¿no? Es que hay la responsabilidad, el que tiene que preocuparse en ese caso es el propietario del vehículo, que tiene que tener muy claro qué consecuencias puede tener el hecho de esa liberalidad, ese acto gratuito de decir te presto mi coche, si ocurre algo malo. Máxime, pues si la persona a la que se lo estás dejando tiene alguna vinculación contigo que viene expresamente regulado en ley. Por ejemplo, un padre, dueño de un vehículo, siempre va a ser responsable civil subsidiario de los daños que ocasione el vehículo conducido por su hijo. Siempre. Incluso aunque el hijo no haya bebido ni cometa ningún ilícito, ojo, eso es importante. Un hijo, perdón, ya que hacen una matización importante, siempre que el hijo esté bajo su custodia. Bajo su custodia, que va más allá de la edad. Se sobreentiende que hasta los 18 años siempre un hijo está bajo tu custodia, pero con 24 casa, también, etcétera. Efectivamente. En ese caso también el padre respondería. Bueno, hablamos de consecuencias materiales, pero más allá también hemos hablado de ello, están las personales que en algún caso son irreparables, así que por ti y por los demás, si bebes, no cojas nunca el coche. Gracias, Diego, hasta la próxima semana. Gracias, Alberto.